de Salomón en el año 930 a.C., donde Israel era una monarquía unida. Se separan, surgen dos reinos: el reino norte, cuya capital es Samaria, formado por 10 de las tribus de Israel, y este reino Salomón lo pone en manos de su hijo Jeroboam. Y el reino sur, cuyos términos son Jerusalén, cuyas tribus, son Jerusalén y Benjamín, capital es Jerusalén, que lo pone en manos de su hijo Roboam. Y vamos a ver un poco todos los profetas que ocupan el reino sur. El profeta es un hombre elegido por Dios, es un hombre que cuenta exclusivamente lo que Dios le comunica para que lo sepa su pueblo. El profeta no aporta nada de él, sino que lo que transmite al pueblo es aquello que Dios le manda contar. Por eso siempre el profeta dirá: así dice el Señor, o el Señor me dice que os diga. Y cuenta a las gentes esa voluntad de Dios sobre el pueblo. ¿Qué denuncian los profetas? Pues hay un común denominador para todos ellos. Todos los profetas del reino del sur, y me atrevería a decir también que los del reino del norte, lo que denuncian es el pecado. El pecado, porque es justamente hacer lo contrario de la voluntad de Dios. Y el profeta está para recordarles esa voluntad, incluso a veces para contarles por dónde tienen que ir. ¿Qué problemáticas se encuentran los profetas? Pues la problemática es que Israel, los dos reinos en ese tiempo, están rodeados de potencias y están haciendo alianzas con una y con otra para luego declarar la guerra y conquistar terrenos. En fin, están en un ambiente bélico continuamente, que los profetas van denunciando y van contando al pueblo para que sepan, como digo, por dónde quiere Dios que vayan las cosas y no por donde ellos las llevan. También los profetas nos van anunciando, algunos más que otros, la venida del Mesías y la muerte del Mesías para salvación de la humanidad. Es donde más se nos habla de la venida del Mesías, y el anuncio es en el profeta Isaías. Los profetas de los que podíamos hablar en el reino sur, uno de ellos fue Joel. Joel fue una persona que profetizó entre el 840 y el 830 a.C. Su libro es el libro de Joel. Los libros de la Biblia, los libros de las profecías, llevan el nombre normalmente del profeta. Entonces el libro de Joel se llama pues como su nombre dice. ¿Qué nos cuenta este profeta? Este profeta vive durante una plaga de langostas, es un hecho histórico, donde ve que el pueblo queda completamente abatido y completamente hundido por la plaga. Entonces el Señor ayuda al pueblo contra esta plaga de langostas, y el pueblo entra en oración y en ayuno. ¿Qué deduce el profeta Joel? ¿Qué ve el profeta Joel? Mejor dicho, ¿qué le dice el Señor al profeta Joel para que transmita a su pueblo? Pues que la enseñanza primordial es que el arrepentimiento y la penitencia llevan al hombre a la reconciliación con la divinidad. Esto es una profecía de este profeta. Incluso utiliza esas palabras del pueblo de Israel. Es: convertíos al Señor nuestro Dios, porque el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la cólera
y rico en piedad. Y también este profeta nos habla de la venida del Espíritu Santo, como lo dice en su profecía, a toda carne. Es decir, sin haciendo distinciones entre hombre y mujer, entre sexo, entre condición social, entre color, entre razas, no hace distinción. El Espíritu Santo vendrá en ayuda de todos los hombres, de toda carne. Otro profeta, y además importante, uno de los profetas mayores, es el profeta Isaías. El profeta Isaías profetiza entre el 745 y el 695 a.C. y sus libros pues son 3. El propio Isaías, que ocupa los capítulos del 1 al 39, escrito propiamente por él. Otro es el Deutero Isaías, también llamado Libro de la Consolación, que es de los capítulos 40 al 55. Este ya se escribe en el exilio por alguna persona muy afín a Isaías, que de alguna forma queda beneficiado de la grandeza de este profeta, y por eso escribe este libro, que es el Deutero Isaías. Y el tercero, que sería el Trito Isaías, que es en el destierro, es donde se escribe. Isaías es un hombre fuerte, es un hombre contundente, es un hombre lapidario. ¿Y qué critica Isaías? Pues Isaías critica la situación social y critica las alianzas entre potencias para declararse en la guerra. Más que critica, que también, pero profetiza. Profetiza que no van en la línea de la voluntad del Señor. Entonces, las desigualdades sociales que había en aquella época en el pueblo de Israel, y en el reino de Israel y en el reino de Judá exactamente lo mismo, vivían, los ricos eran muy ricos, pero eran ricos habiendo llegado a su riqueza, destruyendo, subordinando y abusando de los pobres. Los pobres eran muy pobres y los ricos eran muy ricos. Además, los ricos se metían bajo el paraguas de, lo estaban haciendo bien, por eso eran capaces de ofrecer sacrificios al Señor y de ofrecer actos litúrgicos como acción de gracias, exactamente igual que se llenaban la boca porque decían que era el pueblo elegido por Dios y el que Dios sacó de la esclavitud de Egipto, que sí por una parte era verdad, pero desde luego no estaban haciendo lo que Dios hubiera deseado de ellos. Esto es una crítica que Isaías les pone delante y se la dice claramente. Y otra es, como digo, el asociarse con potencias vecinas para siempre intentar hacer la guerra y subordinar unos a otros. Este profeta nos habla también bastante de el que más habla de la venida del Mesías y del sacrificio del Señor en la cruz para la salvación de la humanidad. Sofonías es otro profeta del año 639 al 608 a.C. Y anuncia la destrucción de Nínive, o sea, se extralimita a lo que podía ser la profecía en el reino de Israel, en este caso en el reino sur, en el reino de Judá. Se extralimita porque Nínive es la capital del imperio asirio y ya profetiza la destrucción de esta gran ciudad de un imperio sangriento como es el imperio asirio. El Señor les anuncia destruirá a Jerusalén a causa del pecado de su pueblo en lo que llaman el día del Señor. El Señor destruirá a Jerusalén como Cristo, cuando habla del día del Señor, destruirá el pecado. Cristo destruirá el pecado. También Nahum es otro profeta también contemporáneo de Sofonías 630-610, cuyo libro, como es el libro de Nahum, predice la caída de Nínive, que es el centro y la capital del sanguinario imperio asirio.
Este profeta quiere dejar muy claro que Dios no es indiferente a la opresión de los tiranos, y todo poder político basado en injusticia y violencia tendrá sus días contados. Esto es lo que Nahum advierte al pueblo. Jeremías es otro gran profeta, también está dentro del conjunto de lo que se llaman profetas mayores. Jeremías es un hombre que a lo primero pone alguna objeción a Dios, por su poca valía, no sabe si él va a ser capaz de anunciar esas profecías que Dios le va a decir. Pero al final Dios le dice que, bueno, que el elegido es él, que lo puede hacer y que lo tiene que hacer, y lo hace. Es muy fiel al Señor, muy fiel, quiere agradar a Dios, a su pueblo le transmite todo lo que el Señor, todo lo que Yahvé le dice, lo hace con mucho cariño, con muchas ganas de ayudar al pueblo, pero se encuentra continuamente que el pueblo es muy rebelde y el pueblo deserta de él. Con lo cual Isaías termina muy mal, llega a decir aquello de maldito en el día en que nací, porque ve que por más interés que pone en transmitir la profecía a su gente, a su pueblo, pues estos no hacen caso, y les anuncia la destrucción de Judá y la deportación a Babilonia. El imperio asirio ya había sido oprimido, empujado por medos y babilonios, y es en Babilonia donde se produce la deportación en el 587 a.C. Otro profeta también que es contemporáneo de Nahum, el año 606 al año 536, es el profeta Habacuc. Habacuc, libro de Habacuc, predice la victoria sobre el bien y el mal. Judá será castigada, pero Babilonia también. No, Judá será castigada porque es por el pecado proferido a Dios y por ser una ciudad o una región del pueblo elegido, sino quiere decir que será castigado el que tenga que ser castigado. Será Judá como parte del pueblo elegido, pero también será Babilonia. Hay que tener confianza en el Señor y hay que tener esperanza. Dios no está ajeno a todo esto y no se tiene esperanza si no se tiene fe, y no se tiene fe si no se espera. Entonces el profeta viene a decir claramente que el Señor vendrá a su tiempo. San Pablo en la carta a los romanos les hablará después de que el justo vivirá por la fe. Como digo, si no se tiene fe, malamente se puede tener esperanza. Y el último de los profetas que profetizó en tierra de Judá es el profeta Abdías. Es el libro más corto. Este fue en el año 586, que ya fue el año del destierro, y está ambientado en las ciudades de Judá y la ciudad de Edom. Judá es como descendiente de Jacob y Edom es descendiente de Esaú. Recordemos que Esaú y Jacob eran los dos hijos de Isaac, y que vendieron sus derechos de primogenitura por un plato de legumbre, por un plato de lentejas. Entonces entre ellos había discusión, riñas, peleas, mal ambiente, y es lo que luego se transmitió a sus sucesoras ciudades, Judá y Edom, ciudades siempre enfrentadas, siempre en guerra y siempre en rivalidad. El profeta anuncia un mensaje de esperanza, al pueblo derrotado. Y bueno, y ya después los dos últimos profetas que podíamos incluir en el reino de Judá es el profeta Daniel y el profeta Ezequiel, pero estos ya no profetizan en el reino de Judá, porque el reino de Judá ha quedado destruido y la gente ha sido deportada a Babilonia. Entonces ambos profetas ya cuentan la profecía desde Babilonia.